tu intervención tú señalabas de que te sentías tan colombiano como valenciano. Es interesante también escuchar de tu boca eso. Sí, no voy a decir la edad, pero se deduce. Es decir, la mitad de mi vida aquí, la mitad de mi vida allá. Efectivamente, además con una permanente relación con Colombia. El tener la doble nacionalidad, que es un factor que puedo compartir con muchos colombianos y muchos españoles, ya que también tienen la doble nacionalidad. Pero además de estar trabajando en programas y en proyectos de cooperación, pues me activa mucho las neuronas y además pues el entusiasmo de creer que las relaciones entre España y Colombia apenas estamos empezando. Vamos a ver, fíjese usted, llevamos 20 años. Las posibilidades de futuro son mucho más grandes todavía, son mucho más grandes. A nivel económico, a nivel cultural, a nivel social, a nivel tecnológico. Mire, estamos descubriendo materiales, por ejemplo, el fique es un material que en España no se conoce, pues porque el fique, sabéis, una fibra es una gabácea. Tú sabes que la fibra del fique, con la fibra del fique se están haciendo investigaciones en hormigón, en reforzamiento de polímeros, en hacer, digámoslo, materiales de construcción aglomerados, y del jugo, que es el 95% del fique, se están sacando alcoholes, tomar temas de interés para Colombia que puedan ser desarrollados tecnológicamente e investigativamente aquí, para favorecimiento también de España. Es decir, imagínate tú, si se monta una empresa hispano-colombiana que produzca paneles, por decirlo así, con fique, o con otros materiales. Tenemos muchos residuos. Colombia sigue siendo un país en el cual la agroindustria es muy importante, entonces hay mucho residuo, digamos, de la agroindustria, de sacar los zumos que se pierde. Y entonces, empezando por el bagazo de la caña, por ejemplo, en el caso del Valle del Cauca, ¿no? Yo sé que se está procesando alcoholes. En síntesis, las frutas tropicales, las pulpas, muchos temas que tecnológicamente pueden ser desarrollados en Colombia, porque lo están aprovechando las multinacionales, por ejemplo, y que podrían ser aprovechados por empresas, por grupos, por universidades, por colectivos sociales que económicamente se desarrollan. Entonces España también se va a beneficiar. Es lo que yo decía, una cosa ahora que es parece que lo del win-win se lo hubieran inventado los chinos. No, que va. El win-win, o sea, el gana-gana quiere decir, tú tienes algo que yo no tengo, y yo tengo algo que tú no tienes. Nunca. Mira, aunque esto es un país desarrollado, el PIB de la Comunidad Valenciana está del orden de los 20.000 euros per cápita anuales. Colombia está en los 6.000 euros. Obviamente hay una gran diferencia desde el punto de vista porque es un país desarrollado y un país en desarrollo. Pero esa diferencia está mediada por una serie de cosas que ellos también quieren decir, un país rico en materias primas, que desgraciadamente Colombia en este momento se está explotando, sobre todo, por ejemplo, lo que decía el profesor Fernando Urrea, ¿no? La minería no es favorable a Colombia, la minería es una sobreexplotación que ocupa poca mano de obra, que expolia el territorio y que parece que es lo que está produciendo, o sea, lo que está incrementando mucho ese PIB, ese crecimiento del 4%. ¿Y qué tal si nosotros nos olvidamos de la minería? Los españoles sacaron bastante oro en su momento. Las empresas mineras que están ahora no son españolas, son canadienses y norteamericanas. Lo que digo es, ¿y si hacemos empresas hispano-colombianas para desarrollo agroindustrial, para desarrollo manufacturero, para desarrollo que favorezca ambas regiones? Estamos haciendo codesarrollo. ¿Cuál es el llamado que podríamos hacer a todos los actores de esta sociedad? Yo lo que he sacado hoy, y lo decía muy bien el profesor Boira de la Universidad de Valencia, es primero el desarrollo regional. El futuro es de las regiones. Los estados-nación tienen unas grandes limitaciones. El futuro es de las regiones. Las regiones, con unos niveles de autonomía mayores o menores, como puede ser en España, bueno, para no decir los Länder alemanes, por decir algo, pero en Colombia también. Es decir, en Colombia hay más centralismo, un modelo más francés, pero las regiones tienen más posibilidad de que sus sectores agroindustriales, sus sectores de manufactura, sus sectores de servicios, atención, esta comunidad, el 70% del PIB valenciano es turismo. Colombia parece que no llega al 30%, no lo sé exactamente las cifras, pero es una potencialidad turística impresionante. Si nosotros logramos que nuestro país tenga paz, entonces tenemos... El mensaje para mí es, ahondemos, trabajemos la perspectiva regional, trabajemos la perspectiva sectorial, o sea, los sectores que pueden ser. Colombia tiene mucho que aprender de un saber hacer
valenciano y español en turismo. Es que este país, yo no quiero entrar a discutir las razones ahora de si puede ser o menos industrial, es una potencia turística, es que aquí llegan más de 53 millones. Nosotros podemos aprender a aplicar en Colombia eso. Dos, a nivel industrial también. Tecnológicamente es un país mucho más avanzado, no es Japón, no es Alemania, y bueno, no quiero hablar de China. Entonces, el primer mensaje es desarrollo regional. El segundo, aprovechemos nuestras posibilidades comunes. Es decir, esta cosa que me permite hablar con usted y que nos permite hablar con Perú, con Bolivia, esta lengua común, este idioma común, esto es un bien que los ingleses... Ojo, no solo idioma, cultura también. Y cultura, historia. Déjame que le diga una anécdota que me parece muy importante, importantísima, vamos, en este momento. Estamos cumpliendo los 200 años de la PEPA, que sabes, fue la Constitución de Cádiz. ¿Sabía usted que en la Constitución de Cádiz vinieron una serie de personas de todas las provincias del Reino de España a discutir cómo hacer? Y por ejemplo, Félix Varela era un sacerdote de una gran formación cubano, de una gran formación, vino por Cuba, y él traía una idea muy clara, y se alcanzó a discutir antes de que Fernando VII disolviera las Cortes, era... Vamos a ver, ya había habido guerra, digamos, los gritos de independencia de Colombia de 1810 en Bogotá, etcétera. No hagamos la guerra, es que no tiene sentido. ¿Por qué no? El rey, que siga siendo el rey. Tú sabes que las primeras gritos de independencia de las primeras revoluciones americanas no eran contra el rey, era por la autonomía americana. Pero mantengamos al rey. Fernando VII puede ser terrible, pero es el rey. Dos, démosle autonomía a las regiones latinoamericanas, que en ese entonces no eran latinoamericanas, eran regiones, eran provincias, eran virreinatos. Pues no, señor. Vino Fernando VII, acabó la comunidad. ¿Sabe usted que 100 años después los ingleses montaron la Commonwealth? Si la Commonwealth es esa, si la reina Isabel es reina de Australia y reina de no sé dónde en África, y la reina se va por allá a Kenia y es reina. Vamos a ver, si hubiéramos hecho, ¿cuánto nos hubiéramos evitado? No hubiéramos ganado. Bueno, la historia no se puede cambiar, pero aprendamos. Aprovechemos esa gran comunidad iberoamericana que apenas estamos descubriendo lo que puede ser. No tenemos ni idea, ¿eh? Los que tenemos la experiencia también de muchos años de estar aquí en España y vemos que la cercanía es más de lo que imaginábamos estando allá. El mensaje es ese. Tenemos todavía camino por andar. Busquemos aquellos elementos que nos pueden unificar en las propias regiones. Colombia es un país complejo, diverso. España también lo es y esta comunidad también lo es. De manera que entonces no estamos sino arañando posibilidades de futuro, el de la poscrisis. Aquí tiene que haber cambios de modelo de producción, tiene que haber cambios de modelo de consumo. Nosotros no podemos seguir, la humanidad no puede seguir el camino que ha venido hasta ahora. Y tenemos que empezar a pensar los que éramos menos desarrollados y los que eran más desarrollados, que ahora ya estamos como más equilibraditos. Es decir, ahora hay cosas de desarrollo, acá y cosas de subdesarrollo aquí. Muchas gracias a ustedes, de verdad, y enhorabuena. Muchas gracias.